Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenido a este programa, necesario programa como lo es el Evangelio de Cristo, poder de Dios para salvación. Yo quisiera, antes de iniciar, poner este tiempo en las manos del Señor, así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor y Dios, te doy gracias, mi Señor, por todas las cosas que tú haces, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, tener un tiempo como este, Señor, a través de estos medios, Señor, para así llegar a los corazones, Señor, de personas que quizás no te conocen. Permite, Dios, que tu palabra sea esa espada de doble filo, Señor, que penetre los corazones, que sea ese martillo que rompa esa roca de corazones que están endurecidos por el pecado, Dios. Sé tú con nosotros, Dios, y especialmente conmigo, Dios, que va a ser el instrumento en tus manos para llevar esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el título que le he puesto a la predicación el día de hoy es La necesidad de la cruz. La necesidad de la cruz. Y yo quiero que nosotros nos transportemos en un momento hacia ese lugar, en el tiempo de los romanos. Saben que era costumbre en el Imperio Romano que cuando una persona era condenada a muerte, esa persona iba a ser crucificada. De manera que era normal en el pueblo romano que se crucificaran a personas. Pero hay en la historia una crucifixión, o un crucificado más bien, que celebran su día anualmente. El mundo entero tiene que ver con esta muerte. Y yo pregunto, ¿por qué razón? Bueno, básicamente son dos razones. Esa crucifixión, yo sé que todos sabemos que es la muerte de Cristo. Y las razones por las cuales se celebra esto a nivel mundial y cada año es porque, número uno, era la muerte de un rey inocente. Y número dos, porque en la fe de la iglesia cristiana se tiene muy en serio el hecho de que Cristo murió por los pecados de la humanidad. Es decir, hay implicaciones tremendas en ese evento, en la cruz del Calvario, pero específicamente con Cristo. En otras palabras, Cristo estaba yendo a la cruz para expiar los pecados de su pueblo. ¿Cómo vieron los que estaban alrededor esta muerte? Los que estaban presentes, ¿cómo vieron esta muerte? Bueno, es necesario trasladarnos un momento allá y poder pensar en el momento, ponernos en la posición de Pilato, por ejemplo. Pilato, la crucifixión de Cristo para Pilato simplemente fue callar a un hombre que estaba causando revuelta y que estaba causando también inestabilidad a su gobierno. De tal manera que para Pilato fue simplemente callar a un hombre. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los líderes judíos, para ellos era simplemente dar una lección a los seguidores de Jesús, pero también a aquellos que se atrevieran a desafiar el liderazgo y la autoridad o la enseñanza de ellos como fariseos. Para los soldados que estaban allí, simplemente era un trabajo más. Era una orden que estaba cumpliendo, aunque ciertamente uno de ellos dijo en la cruz del Calvario, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ninguno de los que estaban allí, y yo me atrevo a decir que ninguno de nosotros, si estuviésemos allí en ese momento, pudiéramos anticipar que lo que estaba ocurriendo en ese momento en la cruz del Calvario era el rescate, el pago por el pecado del pueblo de Dios, la santa ira de Dios siendo satisfecha. Ninguno de nosotros pudo haber anticipado eso como ocurrió en aquel entonces. La transferencia celestial del justo por los injustos. Incluso hoy en día hay personas que ven a la cruz como un significado externo, simplemente un hombre que está sufriendo y que se ve ensangrentado y que está siendo atormentado humanamente. Nosotros pudiéramos pensar en cómo las personas ahora mismo ven la cruz del Calvario y cómo desconectan el sentido verdadero y profundo de la crucifixión o de la muerte de Cristo. Es por eso que es importante que nosotros entendamos
y ahora sí el título de la predicación, la necesidad de la cruz. Fue algo anunciado en el Antiguo Testamento con todas estas figuras y sombras que apuntaban al sufrimiento del Mesías. En Mateo capítulo 27, y así le invito a buscar en su Biblia, Mateo capítulo 27, versículos del 37 al 46, vamos a encontrar la primera razón expresa o expresada por lo cual Cristo murió. Es decir, los romanos pusieron un letrero sobre la cruz anunciando los cargos de ese rey que estaba siendo muerto. Lea conmigo Mateo capítulo 27, versículos del 37 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y pusieron sobre su cabeza su causa, escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, y este es el punto clímax de esta predicación, versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los romanos habían hecho esta muerte de Cristo, habían dado esta muerte de Cristo, y para ellos era simplemente un tormento para un hombre. Pero ellos no contemplaron nunca que ellos estaban cumpliendo la profecía que en el Antiguo Testamento ya Dios había determinado que iba a pasar. Este evento en particular, en el versículo 45, nos llama mucho la atención y quisiera realmente tratar de explicar este pasaje. Y digo tratar de explicar este pasaje porque es un texto tan profundo, hermano y amigo que me escucha, que no importa cuánto nosotros dediquemos a estudiar este evento, siempre quedará algo oscuro para nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios que ha sido revelada nos ha mostrado ciertas cosas, que es lo que yo quiero enseñarles en esta oportunidad. Normalmente las iglesias se acostumbran a predicar en el tiempo de Semana Santa lo que llaman las 7 palabras de Cristo. Pero esta palabra en específico que encontramos aquí en Mateo es una de las que en lo personal me llena de mucha intriga. Esta palabra que dice en el versículo 46, donde él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto ha causado realmente mucho desconcierto, no solamente en el mundo cristiano, pero en el no cristiano. Porque Jesús en su gracia, ¿por qué Jesús en su gracia, mejor dicho? Él estaba clamando a Dios que por qué lo había desamparado. Bueno, si nosotros estudiamos este pasaje, entendemos que Cristo está citando el Antiguo Testamento, específicamente en el Salmo 22. Es algo extremo pensar que con todo el sufrimiento que Cristo estaba padeciendo allí en la cruz del Calvario, él podía estar recitando una poesía, porque eso es el Salmo 22, una poesía profética. Pero él estaba recitando una profecía profética desde el punto más profundo. Quizás David, cuando lo escribió, y ciertamente hay un contexto principal allí en ese texto donde nosotros podemos ver algo que estaba ocurriendo en el momento, pero Cristo le va a dar el verdadero sentido y profundidad de este salmo. Amados hermanos y amigos, él no estaba sufriendo, o Cristo no estaba sufriendo porque estaba sintiendo un abandono en la cruz del Calvario. Él no se sentía como que traicionado solamente por los que estaban alrededor de él. Él alimentó a mucha gente,
Él sanó a muchos enfermos. Él estuvo 3 años compartiendo con 12 hombres. Y ahora, en este preciso momento, hoy Él está siendo abandonado por ellos. Pero Él, Cristo mismo, no se sintió abandonado por ellos simplemente, sino si vamos realmente a la profundidad de este pasaje, lo que Él está diciendo es que Él no se sintió, sino que Él fue abandonado. ¿Y por qué? Porque era necesario que Él fuera abandonado. ¿Por qué era necesario? Bueno, porque Él tenía que satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Él mismo tenía que soportar la carga total del juicio divino. Es decir, la ira de Dios viniendo sobre Él y aplastarle. Literalmente era lo que Él estaba sintiendo. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Bueno, por el pecado. El pecado de ese pueblo que Él vino a redimir. En ese momento, Él estaba cargando sobre sus hombros el pecado de su pueblo. Ahora, nosotros sabemos por el testimonio de las Escrituras que Cristo fue un hombre inocente. Nosotros podemos ver en las páginas de la Biblia y entendemos que Él no tenía pecado. Él no era culpable. Y Pilato está de acuerdo con nosotros en eso. Pilato, cuando le estaba interrogando, él le dijo: pero yo no hallo nada malo en este hombre. Este hombre es inocente. Pero Cristo voluntariamente tomó el lugar que su pueblo merecía. Y es necesario detenernos allí. Él tomó el lugar que su pueblo merecía, convirtiéndose en el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan lo había dicho en un momento cuando estaba predicando en el Jordán: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en un momento, cuando él estaba predicando, aparece Cristo en escena. Y él interrumpe la predicación porque hay algo más importante que lo que estaba diciendo él. ¿Y qué era? Señala al Cordero y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que los que estaban en ese momento allí podían entender o podían quizás meditar en lo que Juan estaba diciendo, porque esto no es una figura del Antiguo Testamento. El pueblo judío podía quizás entender un poco más que nosotros, porque ellos estaban a profundidad pues con estos temas de quién era el Cordero que quitaba el pecado. Para el mundo gentil esto simplemente eran palabras, pero para el mundo judío no. El mundo judío entendía perfectamente lo que estaba aconteciendo o que estaba diciendo Juan. Sin embargo, Cristo mismo dice, Juan dice: he aquí el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Y ese mismo Cordero estaba siendo crucificado, abandonado. Y como leímos en el pasaje, que las personas que estaban en el tiempo de la crucifixión meneaban su cabeza, le injuriaban, le descalificaban. Una vez que Dios imputa el pecado de su pueblo en Cristo, Él se convierte en ese Cordero que quita el pecado del mundo. Pero en ese preciso momento, en la cruz, Él era la persona más despreciable de toda la creación, porque en Él estaba encapsulando el pecado colectivo de su pueblo. Imagínese, hermano, amigo que me escucha, Él en ese momento se convirtió para Dios en la persona más despreciable que usted pudiera imaginar. Dios lo estaba despreciando. ¿Y por qué? Porque Él cargaba ese pecado de ese pueblo que sería redimido para Dios. Y la agonía que Él estaba enfrentando en ese momento, esta agonía no fue simplemente el dolor por los clavos o por las espinas o porque los discípulos lo abandonaron. No, su agonía era porque recibió el castigo del infierno en la cruz. ¿Y cuál era ese castigo? Bueno, es decir, la totalidad de la ausencia de Dios. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido solo. Y posiblemente sí. Posiblemente usted diga allí: hermano, yo me he sentido solo. Y se siente muy feo. Y yo pudiera también dar algunos ejemplos míos, pero no quiero. Quiero que usted se quede con su ejemplo pensando en eso.
en ese preciso momento, en cómo usted se siente, en el abandono que está sintiendo el Señor. Pero pensemos un momento, o paremos un momento, porque usted y yo, cuando somos abandonados, o cuando pasamos por momentos de soledad, nosotros tenemos desde un lado una perspectiva, pero ciertamente el Hijo de Dios no tenía culpa, número uno. Número dos, el Hijo de Dios ciertamente había acumulado méritos para nunca estar solo. Pero número tres y definitivo, Él era Dios. Él era Dios que había descendido desde los cielos para hacerse hombre, humillarse a tal punto de que usted y yo, para que usted y yo realmente pudiéramos tener vida. Aún en su soledad, hermano, amigo que me escucha, usted siempre tiene una persona que está a su lado. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios está en todo lugar y que no importa que usted esté pasando, Dios está allí. Sea que crea o que no crea, Dios está allí y usted nunca experimentará una soledad como la experimentó el Señor. Así que cuando Él fue abandonado, no fue abandonado como usted y yo. Él fue 1000 veces más abandonado que usted y yo, por ponerle una cifra. Pero ¿cómo entender esto? Bueno, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 3, él nos quiere, mejor dicho, aclarar este evento del abandono. Y voy a pedir que busquen en sus Biblias, pues, el libro de Gálatas, ahí se encuentra después del libro de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas capítulo 3. Y él comienza diciéndole a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y lo que Pablo está diciéndole ahí en ese momento a los Gálatas es reprochándole por qué ellos abandonaron o se desviaron del evangelio. Pero él no sigue ampliando el significado, le sigue ampliando, mejor dicho, a los Gálatas este significado. En el versículo 9, él le va a hablar de ese evangelio, el cual ellos se habían desviado. Versículo 9 dice: de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque para todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En primer lugar, vemos el reproche porque ellos habían desviado su mirada del evangelio, pero Pablo les va a hablar en un lenguaje usando el Antiguo Testamento. Le va a explicar por qué ellos no deben desviarse de ese evangelio. Y le va a hablar en un lenguaje del Antiguo Testamento para enseñarle que la fe que ellos deben poner en Cristo trae algún beneficio no solamente cotidiano, sino trascendental, eterno. Y el desviarse de ese evangelio sería mortal. Pero Pablo, le dice, le va a mostrar figuras del Antiguo Testamento. Y como los judíos en el Antiguo Testamento, habían sombras que mostraban lo que era el sufrimiento de Cristo. Y Pablo está apelando a Deuteronomio capítulo 27 y 28. En términos de bendición y maldición, él está hablando de que en Deuteronomio Dios le dice al pueblo que si el pueblo realmente obedecía el pacto que él había dado o las leyes que él había determinado para este pueblo, ese pueblo sería bendito de Dios. Y sería bendito cuando se levantara, cuando se acostara, cuando se sentara, cuando fuera al campo, cuando saliera a la calle, sería bendito. Pero el quebrantar uno de sus mandamientos, entonces los haría malditos. Y serían malditos cuando se acostaren, cuando se levantaren, cuando fueren a la calle, cuando fueren al mercado, cuando fueren a cualquier sitio, serían malditos porque se habían desviado de la ley de Dios. Él dice que los que en estos términos de pacto mantenía la bendición y la maldición era la obediencia. Bueno, ahora contemplamos la celebración también en el Antiguo Testamento de la expiación del pecado. Es otra figura que se usa en el Antiguo Testamento. Y si ustedes conocen de la Biblia, y si no conocen de la Biblia, usted se va al libro de Levítico. Y había en Levítico una ceremonia que se llama la ceremonia de la expiación. Y allí el sacerdote hacía algo simbólico
que iba a apuntar directamente a Cristo. ¿Qué era? El día de la expiación. El sacerdote tomaba a 2 corderos, o un cordero y un macho cabrío. Y el cordero era sacrificado para rociar su sangre en el propiciatorio, pero el macho cabrío, el sacerdote ponía sus manos sobre ese animal y él confesaba o decía sus pecados, mejor dicho, y era como una transferencia que él hacía de sus pecados al animal. Y ese animal era dejado en libertad al desierto, para que se fuera al desierto, y esto iba a apuntar directamente a Cristo. Uno de los animales era sacrificado y el otro animal era dejado en libertad y lejos, no libertad, más bien lejos de la presencia de Dios. Ahora, ciertamente esto apuntaba a Cristo, porque Cristo no solamente fue crucificado, sino también fue abandonado. En este sentido, Cristo cumplió esta simbología perfectamente y es hermosa al contemplarla. Y quizás en el Antiguo Testamento los judíos hacían esto de manera rutinaria, pero ciertamente cuando ellos pudieron ver a Cristo en la cruz, ellos no pudieron contemplar la analogía tan perfecta que Dios había dado al pueblo de Israel como ceremonia para recordar cuando Cristo llegara, ellos pudieran ver ese tiempo tan espectacular que iba a ser la expiación definitiva de los pecados. Ellos no lo pudieron ver como nosotros no lo podemos ver hoy. Nosotros predicamos a un Cristo ya esté crucificado, y a las personas allá afuera lo que les importa es a un Cristo ensangrentado, a un pobrecito Cristo, y hoy en día lo llevan en los hombros. Hay un Cristo sufriente que todo el tiempo está ensangrentado y con una cara cabizbajo. Pero yo les quiero decir, amado hermano y amigo que me escucha, nuestro Cristo no solamente se quedó en la cruz del Calvario sufriendo, sino que Él se levantó al tercer día, de tal manera que nuestro Cristo no es ese Cristo sufriente, ensangrentado, sino que es un Cristo glorificado, que es todopoderoso y está en victoria, y su victoria es otorgada a todo aquel que pone su fe solamente en Él. Así que Pablo está mirando a la cruz en términos del cumplimiento de la maldición. Fíjense que el versículo nos dice que Él fue la redención, Él redimió de la maldición. No solamente nos dice eso, dice que Él vino y fue el redimido de la maldición. Ahora, ¿qué maldición? Bueno, el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, hermano y amigo querido, todos estábamos bajo esta maldición. ¿Saben por qué? Porque todos antes de Cristo estábamos bajo una ley. Y la ley nos condenaba. Y dice este pasaje que están bajo maldición. Aquel que está bajo la ley está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso significa que la humanidad estaba en maldición. ¿Y por qué? ¿En qué ley dice eso? Bueno, la Biblia nos habla de una ley que Él puso en nuestro corazón y que esa ley debía ser obedecida. Y aunque nosotros no teníamos la ley directamente como el pueblo judío, teníamos una ley en nuestro corazón, porque a veces pensamos que la ley de Dios simplemente se le dio a los judíos, pero no, Dios puso una ley en nuestros corazones y nosotros no podíamos obedecer a la ley de Dios. ¿Y saben por qué? Porque es una ley santa, inalcanzable para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy pecador. Y aunque esto es una buena noticia, que Dios sea santo, es una mala noticia para mí porque yo no lo soy. No podía alcanzar la santidad de Dios. No importa cuánto me aferrara a obrar y obrar y obrar, nunca iba a poder alcanzar obedecer la ley de Dios. De tal manera que nosotros estábamos bajo maldición. La humanidad entera está bajo maldición. ¿Por qué fue necesaria la cruz? Esa es la pregunta. ¿Por qué fue necesaria la cruz? Cristo podía haber sido apedreado, ¿sabe? Cristo era judío. Y la ley decía que el método judío para matar a una persona que era dado por penas capitales, es decir, hizo algo malo y el judío decía, bueno, él merece la muerte. La ley decía que debía ser apedreado. Pero fíjense que eso no pasó. ¿Y por qué no pasó esto? Bueno, porque él no estaba en maldición por su propia cuenta, por sus actos,
sino que Él fue hecho maldición. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque pudiéramos decir que Cristo es maldito. Sí, pero fue maldito por causa de usted y mío, por causa del pecado en la humanidad, pero no por su causa. Realmente Él era inocente. Y su inocencia fue aplicada en transferencia a nosotros, todo aquel que pone su fe solamente en Cristo. Entonces, Él no fue apedreado, sino fue crucificado. Él fue colgado en un madero, cumpliendo lo que dice Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Pues el colgado era maldito. Era maldito. Catara la palabra en el griego. ¿Maldito por quién? ¿Por el hombre? No, maldito por Dios. Maldito por Dios. Para hacer un contraste bien interesante aquí, nosotros debemos ver esto en la medida de lo que es las bienaventuranzas. Para contemplar, pues, el hecho de la maldición de Cristo, vamos a verlo en el contraste de la bendición. Las bienaventurados, por ejemplo, tienen entrada al reino de los cielos. Los malditos se les niega la entrada. Los bienaventurados reciben el consuelo divino. Los malditos son objeto de la ira de Dios. Los bienaventurados reciben la tierra por heredad. Los malditos son cortados de ella. Los bienaventurados son saciados. Los malditos son miserables y desdichados. Los bienaventurados reciben misericordia. Los malditos son condenados sin misericordia. Los bienaventurados verán a Dios. Los benditos son echados de la presencia de Dios. Qué horrible. Los bienaventurados son hijos e hijas de Dios. Los malditos son repudiados de Dios en deshonra. Desde la perspectiva del cielo, aquellos que quebrantan la ley de Dios son viles y dignos de aborrecimiento, desdichados y justamente expuestos a la vergüenza divina y entregados a la destrucción eterna. No es una exageración decir que en la última cosa que el pecador maldito deberá escuchar, y lo va a escuchar, cuando dé el primer paso al infierno, es toda la creación de Dios, incluyendo a todos aquellos que hemos sido salvados por Dios. Que toda la creación de Dios aplaudirá a ese Dios justo, porque se ha deshecho de la maldición. Así de feo es la vileza de los que quebrantan la ley de Dios. Esto no es un juego, hermano o amigo que me escucha. Usted está en un peligro mortal, pero no mortal terrenal, sino divino. Usted está en las manos de Dios. Y ese Dios es santo. Por consiguiente, Él va a demandar justicia. Pero aparte de lo que Pablo está apuntando aquí en Gálatas, y haciendo alusión a lo que en el Antiguo Testamento se hacía, en Lucas capítulo 18, versículos 31 y 33, nos va a hablar por qué Cristo tuvo que estar en manos de los judíos, porque esto era profecía de Dios. Y eso también apuntaba a Cristo. Lucas capítulo 18, versículos 31 al 33. 18. Dice la palabra del Señor: tomó Jesús a los 12 y le dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas, acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto era una profecía del Antiguo Testamento. El hecho de que Él cayera en las manos de los gentiles, es decir, de los romanos, era algo que los profetas ya habían anunciado. De tal manera que a Dios no se le escapó nada de lo que sería este gran día
de la expiación. Tal como el macho cabrío experimentaba en la ceremonia, el mundo gentil era considerado por los judíos como ese lugar de forasteros, un lugar asociado con las tinieblas externas, donde la gracia de Dios no brilla y su resplandor realmente está apagado. Bueno, el Mesías, en esta oportunidad, entregado en las manos de los gentiles, eso era lo que estaba representando. Ciertamente estaba asociado entonces con los gentiles. No tenía nada que ver con la muerte judía. ¿Por qué? Porque era profetizado por el Señor. Estaba siendo profetizado por el Señor. ¿Y dónde fue crucificado? Fue llevado fuera de Jerusalén. Fue llevado al Gólgota, lugar de la calavera. Fuera de los confines del templo de Dios. Lejos de su presencia, de la ciudad de Dios. Y esto era lo que él estaba diciendo en esta profecía. En el versículo 45 de nuestro texto en Mateo, nos dice que versículo 45, capítulo 27, nos dice que en ese momento, cuando Cristo está siendo crucificado, acontece algo interesante. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Aquí hay un fenómeno que se da y dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando el sol está en su máxima expresión, en la cúspide del cielo, donde él resplandece mucho más, en esa misma hora hubo oscuridad. Fue como si el mismo Dios bajara los breques de la creación. Fue como si el mismo Dios pusiera su mano en el sol para que ya no transmitiera luz hacia la tierra. Dejando a Cristo en completa oscuridad. No solo fue despreciado, no solo fue abandonado por el Padre, pero también en completa oscuridad. Cargando el pecado de su pueblo. Ahora, para entender esto también un poquito, nosotros debemos ir al Antiguo Testamento una vez más y nos vamos a ir al libro de Deuteronomio. Y en el libro de Números capítulo 6. Y para un judío, si él quería dar la bendición a los suyos, él quería bendecir a sus familiares, a otros judíos, lo que era la bendición suprema, ellos debían de decir esta bendición, pues. En Números capítulo 6, versículos 24 al 26, está la bendición sacerdotal. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Para el judío, la promesa más importante era que algún día iba a ver el rostro del Señor. Iba a ver ese resplandor, esa gloria del Señor que emana de su ser. Pero lo opuesto a esta bendición sería una oscuridad. Bueno, Cristo no tenía en ese momento en la cruz, no tuvo la bendición sacerdotal. Dios no le estaba dando la bendición, su rostro no estaba resplandeciendo sobre Cristo, sino que había oscuridad. ¿Qué pasó en este momento en la cruz? El Padre le dio la espalda a Cristo, quien estaba encarnando el pecado colectivo de su pueblo. Por eso él clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba experimentando la plenitud de la ira de Dios sobre él. Pero a pesar de esto, él clamaba como un hijo clama a su padre, con ternura, no con rencor, no con odio hacia Dios. Él clamaba, Dios mío, palabras tiernas en un momento tan difícil. ¿Por qué me has desamparado? En términos de intimidad, Cristo se va a acercar a su Padre para decirle, para simplemente mostrar
su necesidad tan profunda. Y en este caso, hermanos y amigos, esa necesidad era la que usted y yo debíamos padecer. Aquel que ha puesto su confianza en Cristo se ha librado de este pesar tan profundo que Cristo estaba experimentando. No era algo que usted y yo hemos podido experimentar en nuestra vida, ni nunca vamos a poder experimentar. Nosotros no somos santos, pero Él era santo y experimentó tal contradicción de pecadores, dice Hebreos capítulo 2. Si usted está escuchando atentamente esto, yo quiero decirle que en algún momento de su vida, si realmente su confianza no está puesta en Dios, usted sabrá lo que significó para Cristo esto. Porque usted no lo va a sufrir 3 horas de oscuridad. La Biblia dice que será eternamente. El sufrir será eternamente y para siempre. Cristo lo tuvo que pasar por amor de su pueblo. Pero Él no solamente quedó allí en ese clamor, sino que en otro lugar se registran otra palabra hermosa. Y fue la que al final de esas 3 horas Él pudo pronunciar: consumado es. Consumado es. Tetelestai. Ya está hecho. Se completó. Están redimidos. Están salvados. Ya no son malditos. Ya no tienen que pagar lo que yo estoy pagando. Pero esto es para todo aquel que pone su fe solamente en Cristo. Todo aquel que rechaza este mensaje y simplemente le da la espalda a Cristo, pensando que en sus propias obras él puede alcanzar a Dios, déjeme decirle, amigo querido que me escucha, usted estará perdido. Usted en este preciso momento está condenado. Y cuando usted parta de este mundo, pues enfrentará, ahora sí, la ira de Dios. Una ira que realmente Cristo experimentó allí en la cruz del Calvario 3 horas, y Él mismo, Dios, con toda su fuerza, Él pudo clamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero usted, si no confiesa a Cristo y no viene a Él para salvación, usted podrá clamar a cualquiera. Usted podrá decir: Dios, ayúdeme, pero no podrá ya, no tendrá esperanza. ¿Por qué? Porque para eso nos dejó acá, para predicar su evangelio. Y si usted escucha hoy su voz, dice la Biblia, no endurezca tu corazón. Ven a Cristo. Él dijo: ya está hecho. Están redimidos. La maldición yo la he tomado en mi lugar, en mi propia vida. Él fue maldito. Fue hecho maldición. El justo por los injustos. El pecador por los pecadores. El santo por los pecadores. Y se da esta transferencia gloriosa que es la santidad de Dios, la santidad de Cristo en la cruz del Calvario se transfiere y es imputada a cada uno de nosotros. Y ahora Dios nos puede ver, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo nos puede ver Dios claramente a través del Hijo como personas santas, que no hemos hecho ningún pecado, y no por nuestros méritos, sino por esta obra maravillosa que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Pero aquel que no tiene esta transferencia en su lugar, aquel que no tiene en su cuenta los méritos de Cristo, cuando llega a la presencia de Dios, dice la Biblia que en algún momento todos nos presentaremos delante de Él, grandes y pequeños, no importa qué hayamos hecho, nos vamos a presentar delante de la presencia de Él y vamos a rendir cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque usted, aunque no confiese a Cristo ahora mismo o aquí en la tierra, usted es su creación. Y como creación, Él pedirá cuenta de qué hiciste o qué no hiciste con lo que Él te ha dado. Y en términos de salvación, Él te preguntará: ¿dónde están tus méritos? Y usted podrá decir: yo he hecho muchas cosas buenas. Yo ayudé a mi vecino, yo alimenté al pobre, yo hice una labor importante, adopté a niños
huérfanos en la calle. Yo viví una vida en castidad. ¿Y sabe qué? Nada de eso será suficiente. Nada de eso va a poder aguantar la ira de Dios que venga sobre usted. Lo único que puede satisfacer la ira de Dios es el sacrificio de Cristo. ¿Por qué fue necesaria la cruz? Porque era lo único que podía satisfacer la justa ira de Dios. Dice Isaías 53 que Dios mismo se complació en quebrantar a su Hijo. La cruz fue necesaria porque allí se demostró la ira divina de Dios sobre nuestro sustituto. Allí se demostró eso que Adán hizo en el jardín del Edén, ese momento tan terrible para la humanidad como fue el pecado entrando en el mundo. Ahora en Cristo está siendo satisfecho. Romanos dice que no hay justo ni a uno. Romanos capítulo 3. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. Es necesario que Cristo nos dé vida, dice Efesios capítulo 2. Es necesario que me dé vida para escuchar este evangelio, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Yo te pregunto, quiero aplicar esto. ¿Has entendido el mensaje de salvación? ¿Has visto a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Conoces que eres un pecador y que la ira de Dios está sobre ti? Bueno, si no lo sabías, ahora lo sabes. Y que la única solución para esa ira es Dios. Es Dios mismo encarnándose para así hacerse con esa victoria. Porque Cristo, cuando dijo consumado es, le dijo al Padre, ya lo hice, Señor. Ya lo hice, Padre mío. Ya completé la tarea. Pero no solamente se quedó con esa, sino que Él descendió de la cruz, dice la Biblia, y se levantó al tercer día, dándonos vida a todo aquel que confía en Él. De manera que el cristiano no muere eternamente. No. Tendrá un tiempo en esta vida donde este cuerpo carnal va a ir a la tierra y ciertamente se pudrirá. Pero cuando suene la trompeta, gloria a Cristo. En algún momento, Dios nos levantará en su gloria y nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado que pueda cumplir con los estándares de Él. Pero también resucitará a algunos que murieron sin Cristo. Y qué terrible noticia, amigo que me escucha. Qué terrible anuncio usted va a escuchar si no confiesa a Cristo y realmente viene a vivir por Él. Usted estará frente a ese Dios que quizás usted dice es un Dios de amor, y así dice la Biblia, nuestro Dios es un Dios de amor. Y lo ha demostrado con Cristo en la cruz. Pero también dice la Biblia que ese Dios es un Dios de fuego consumidor. Es un Dios de ira, porque es un Dios de justicia. Y en ese momento usted estará frente a la presencia de Él. Y entonces Él demandará y preguntará, ¿qué responderá usted? ¿Qué obra usted ha hecho para satisfacer la ira de Dios? ¿Qué responderá? ¿Acaso podrá responder con excusas delante de Él? Es que ese camino era muy difícil. Es que quizás los hermanos no se comportaban muy bien y yo los veía y yo decía, yo no quiero ser como él. O quizás dirá, no, es que yo leía la Biblia en mi casa. Y yo creía que si leía la Biblia, pues llegaba a los caminos del Señor. Y usted podrá tener un montón de cosas, pero solo una cosa es poder de Dios. El Evangelio. Y el Evangelio es la persona y obra de Jesucristo.
Si usted no contempla a Cristo en su esplendor, en sus obras salvíficas, entonces, ciertamente, usted estará allí y Dios emitirá el juicio. Y dirá en algún momento a las ovejas: benditos, entren al gozo de tu Señor. Pero les dirá a los de la izquierda: malditos, malditos. ¿Y por qué la palabra maldito? Porque el mundo está bajo maldición. Y esa maldición permanece a menos que Cristo venga y la quite, la remueva de usted. Necesita a Cristo. Él dirá: malditos, apartados de mí al fuego eterno. Si tú has oído su voz, ven a Cristo. Ven a Cristo con un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia, el cual Él no desprecia. Él no desprecia. Él quitará tu maldición y te dará bendición. Y entonces junto a nosotros, junto a mí, podrás decir: gloria a Cristo, porque Él nos salvó. Vamos a orar. Dios, te ruego, Señor, Padre, por lo que están escuchando, Señor, esta transmisión. Padre, te ruego que tú puedas aplicar tu palabra, Señor, eficazmente a cada corazón. Que cada persona sea confrontada, Señor, con su pecado. Que cada persona pueda ver su vida y pueda ver la vida de Cristo. Y que ellos puedan entender que necesitan de ti. Padre, ven en el rescate, Señor. Ven en rescate de tu pueblo, Señor. Gracias por tu vida en la cruz, por tu muerte en la cruz. Gracias, mi Señor, porque la necesidad de la cruz para nosotros es vital. Ayúdanos. Ayuda a cada persona allí afuera. Te lo suplico, Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Así oramos y confiamos que tú aplicarás eficazmente a cada persona esta tu palabra y traerá el fruto que ella pues en ella tú has determinado. En el nombre de Cristo, ese nombre que es sobre todo nombre, oramos. Amén y amén.